Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Mariana Salazar, especialista en salud de los adultos mayores con más de 15 años ayudando a hombres como ustedes. Lo que descubrí la semana pasada en mi consultorio me dejó realmente preocupada, tanto que no pude dormir bien durante 2 días. Un hombre llegó a mi consulta con síntomas que parecían normales del envejecimiento, pero cuando revisé su lista de medicamentos me di cuenta de algo que me puso los pelos de punta. Este hombre, sin saberlo, estaba triplicando su riesgo de sufrir un derrame cerebral por una combinación que millones de hombres mayores de 50 están tomando en este momento. Miren, llevo años viendo cómo llegaban pacientes con síntomas extraños, dolores que no mejoraban, cansancio constante. Y cuando les preguntaba qué medicamentos tomaban, siempre encontraba el mismo patrón. 4 medicamentos que cualquier doctor puede recetar, que parecen completamente seguros por separado, pero que juntos se convierten en una bomba de tiempo para tu sistema cardiovascular. Y lo peor es que nadie, absolutamente nadie, les está advirtiendo sobre esta combinación mortal. Ustedes saben que siempre les hablo con la verdad, sin darles vueltas al asunto. Por eso, hoy quiero contarles exactamente qué está pasando, por qué tantos hombres están en riesgo sin saberlo, y lo más importante, qué pueden hacer para protegerse. No es algo que deba tomarse a la ligera, porque las consecuencias pueden cambiar completamente la vida de una persona y de toda su familia. Escríbeme en comentarios de dónde me ves, me da mucho gusto saber que están aquí conmigo, prestando atención a su salud. Porque créanme, después de lo que van a escuchar hoy, van a entender por qué es tan importante que estemos conectados y que sigamos platicando sobre estos temas que pueden salvar vidas. Antes de contarles sobre el caso específico que me tiene tan preocupada, necesito que entiendan por qué esto es tan crítico. Los derrames cerebrales o accidentes cerebrovasculares no son algo que pasa de la noche a la mañana sin avisar. El cuerpo siempre da señales, pero estas señales se ven como síntomas normales del envejecimiento, y aquí está el gran problema. Fíjense en esto que les voy a decir. Cada 6 minutos muere una persona por derrame cerebral en México, y el 70% de estos casos ocurre en hombres mayores de 50 años. Pero aquí viene lo que más me preocupa como doctora. De cada 10 hombres que llegan a mi consultorio después de los 50, 8 están tomando al menos 2 de los 4 medicamentos que voy a mencionarles hoy. 8 de cada 10. ¿Saben cuál es el problema más grave? Que estos medicamentos por separado son seguros, incluso necesarios. Los doctores los recetamos con buena intención porque realmente funcionan para tratar presión alta, diabetes, colesterol y dolor crónico. Pero nadie nos enseñó en la escuela de medicina qué pasa cuando se combinan de cierta manera, en ciertos horarios y por tiempo prolongado. Miren, cuando un hombre toma estos medicamentos durante meses o años, sin saberlo, va creando lo que yo llamo una tormenta perfecta en su sistema cardiovascular. Es como si estuviera preparando las condiciones ideales para que se forme un coágulo o para que se debiliten las arterias del cerebro. Y lo peor es que se siente bien, no tiene síntomas alarmantes. Por eso nunca sospecha lo que está pasando por dentro. En mis años de experiencia he visto casos que me han marcado profundamente. Hombres que llegaron a emergencias con medio cuerpo paralizado, que no podían hablar, que no podían reconocer a sus esposas o hijos, y cuando revisaba su historial, siempre encontraba la misma combinación de medicamentos, siempre. Lo que más me duele es ver la cara de las familias cuando les explicamos lo que pasó. La esposa que no entiende cómo su esposo, que parecía estar bien controlado con sus medicinas, de repente está en terapia intensiva luchando por su vida. Los hijos que no pueden creer que su papá, que era tan activo, ahora necesita ayuda para todo. Es devastador. Y lo peor es que en muchos casos se pudo haber prevenido. ¿Saben qué es lo que más me frustra? Que cuando un hombre empieza a tener los primeros síntomas de que algo está mal en su circulación cerebral, tanto él como su familia los ignoran. Pequeños olvidos,
momentos de confusión, dolores de cabeza más frecuentes, mareos ligeros, dificultad para encontrar las palabras correctas. Todo esto lo atribuyen a la edad, al estrés, al cansancio del trabajo. He tenido pacientes que me dicen: doctora, pensé que era normal olvidarme de las cosas a mi edad, o creía que los dolores de cabeza eran por la presión del trabajo. Y yo les tengo que explicar que sí, puede ser normal hasta cierto punto, pero cuando tienes estos síntomas y además estás tomando cierta combinación de medicamentos, las probabilidades de que sea algo más serio se disparan. Miren, les voy a ser muy directa. Un derrame cerebral no solo mata, también puede dejarte viviendo en condiciones que ningún hombre quiere experimentar, dependiendo completamente de otros para comer, para ir al baño, para vestirse, sin poder comunicarte claramente con tu familia, sin poder hacer las cosas que te gustaban. Es una forma de vivir que cambia no solo tu vida, sino la de todos los que te rodean. La realidad es que el sistema de salud no está preparado para detectar estas combinaciones peligrosas de medicamentos. Los doctores estamos muy ocupados, tenemos pocos minutos por consulta y muchas veces no tenemos tiempo de revisar detalladamente todas las interacciones posibles. Además, estos 4 medicamentos que les voy a mencionar no aparecen como peligrosos en los sistemas computarizados que usamos. Por eso es tan importante que ustedes estén informados y puedan protegerse. Pero aquí viene lo que nadie te dice sobre estas combinaciones mortales y la historia real que me tiene tan preocupada que decidí hacer este video para advertirles. Hace 3 semanas llegó a mi consultorio don Francisco, un hombre de 62 años que vive en Querétaro. Francisco trabajó toda su vida como supervisor en una empresa de construcción. Un hombre fuerte, trabajador, de esos que nunca se quejaban de nada. Siempre fue el pilar de su familia, el que resolvía los problemas, el que cargaba los bultos pesados sin ayuda. Francisco me llegó porque desde hacía 6 meses estaba experimentando algo que él describía como "no me siento yo mismo". Me contó que se levantaba por las mañanas sintiéndose como si no hubiera descansado, aunque durmiera sus 8 horas completas. Durante el día tenía momentos donde se sentía como mareado, no exactamente vértigo, sino como si estuviera un poco desconectado del mundo. Lo que más le preocupaba era que había empezado a tener dolores de cabeza casi todos los días, algo que nunca había experimentado en su vida. No eran dolores intensos que lo dejaran en cama, pero sí constantes, como una presión detrás de los ojos que lo acompañaba desde que se levantaba hasta que se acostaba. Su esposa había empezado a notar que a veces se quedaba con la palabra en la boca, como si estuviera buscando cómo decir algo que antes le salía naturalmente. Francisco me explicó que había ido con otros 2 doctores antes de llegar conmigo. El primero le dijo que eran síntomas normales de la edad y le recetó un relajante muscular. El segundo le aumentó la dosis de uno de sus medicamentos para la presión, pensando que los dolores de cabeza se debían a que no estaba bien controlado. Pero nada mejoraba, al contrario, Francisco sentía que cada semana estaba un poco peor. Lo que más me llamó la atención fue cuando me describió cómo se sentía en las tardes. Me dijo: doctora, es como si mi cabeza fuera una olla de presión que se está calentando lentamente. No es dolor, es como una presión que va aumentando conforme pasa el día. También me mencionó que había empezado a tener problemas para concentrarse en el trabajo, algo que nunca le había pasado. Decía que tenía que leer los reportes 2 o 3 veces para entender lo que antes comprendía de inmediato. Su esposa lo había acompañado a la consulta y me contó algo que Francisco no había mencionado. Ella había notado que por las noches, mientras dormía, Francisco había empezado a hacer movimientos extraños con las manos, como pequeños temblores que antes no tenía. También me dijo que últimamente se despertaba varias veces en la noche, algo inusual en él, porque siempre había sido de sueño pesado. Francisco trabajaba en horarios irregulares, a veces muy temprano, a veces hasta tarde, y me explicó que últimamente le estaba costando mucho trabajo adaptarse a estos cambios de horario. Antes podía trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche sin problema,
pero ahora se sentía agotado después de unas pocas horas, especialmente cuando tenía que estar bajo el sol supervisando las obras. Cuando le pregunté sobre su historial médico, me contó que hacía 5 años le habían diagnosticado presión arterial alta, 3 años después diabetes tipo 2 y el año pasado colesterol elevado. Además, por el trabajo físico que hacía, tenía dolores crónicos en la espalda y rodillas, por lo que también tomaba medicamento para el dolor. Como muchos de ustedes, tal vez te identificas con esta situación. Múltiples condiciones que van apareciendo con los años y que requieren diferentes medicamentos. Lo que realmente me preocupó fue cuando Francisco me dijo: doctora, yo tomo mis medicinas religiosamente, nunca se me olvida una dosis, sigo todas las indicaciones al pie de la letra, pero siento que en lugar de mejorarme, cada día estoy peor. Esas palabras me resonaron profundamente porque había escuchado algo muy similar de otros pacientes que después tuvieron complicaciones serias. Lo que descubrí en su consulta cambió todo lo que creía saber sobre las interacciones de medicamentos. Cuando Francisco me mostró la bolsa con todos sus medicamentos, inmediatamente supe que estábamos ante algo serio. Ahí estaban los 4 medicamentos que forman la combinación más peligrosa que he visto en mis años de práctica médica. Y lo peor de todo es que cada uno había sido recetado por un doctor diferente, sin que ninguno supiera exactamente qué más estaba tomando Francisco. El primer medicamento era un bloqueador de canales de calcio para su presión arterial. El segundo era metformina para su diabetes. El tercero era una estatina para el colesterol. Y el cuarto era un antiinflamatorio no esteroideo que tomaba diariamente para sus dolores de espalda. 4 medicamentos comunes que millones de hombres toman todos los días, que por separado son seguros y efectivos. Pero aquí está el problema que nadie les dice. Cuando estos 4 medicamentos se toman juntos, especialmente en los horarios que Francisco los estaba tomando, crean lo que en medicina llamamos una cascada de efectos que triplica el riesgo de accidente cerebrovascular. Es como si cada medicamento fuera un ingrediente que por separado es inofensivo, pero cuando los mezclas en las proporciones y condiciones equivocadas, se convierte en algo peligroso. Déjenme explicarles qué estaba pasando en el cuerpo de Francisco, usando una comparación que todos podemos entender. Imaginen que el sistema circulatorio es como la red de tuberías de una casa. El bloqueador de canales de calcio estaba haciendo que las tuberías se relajaran demasiado. La metformina estaba cambiando la consistencia del líquido que circulaba por esas tuberías. La estatina estaba alterando el material del que están hechas las tuberías. Y el antiinflamatorio estaba interfiriendo con el sistema de reparación natural de toda la red. Cada medicamento, por separado, estaba cumpliendo su función correctamente. La presión de Francisco estaba controlada, su diabetes estaba en niveles aceptables, su colesterol había bajado y sus dolores eran tolerables, pero por dentro, sin que nadie se diera cuenta, se estaba formando la tormenta perfecta para un derrame cerebral. Cuando le expliqué esto a Francisco, me miró con una mezcla de confusión y miedo. Me dijo: doctora, pero si cada doctor me aseguró que estos medicamentos eran seguros, ¿cómo es posible que juntos sean peligrosos? Y ahí está el gran problema del sistema de salud actual. Cada especialista ve su pedacito del rompecabezas, pero nadie ve la imagen completa. Lo que había estado pasando los últimos 6 meses era que el cuerpo de Francisco estaba mandando señales de alerta. Los dolores de cabeza eran su cerebro diciéndole que la circulación no estaba funcionando correctamente. Los mareos eran indicación de que el flujo sanguíneo al cerebro estaba siendo interrumpido por periodos cortos. La dificultad para encontrar palabras significaba que ciertas áreas de su cerebro no estaban recibiendo el oxígeno adecuado. Durante el examen físico encontré varios signos que confirmaron mis sospechas. La presión arterial de Francisco tenía variaciones extrañas durante el día, algo que no es normal cuando estás tomando medicamentos para controlarla. Sus reflejos estaban ligeramente disminuidos del lado izquierdo, una señal sutil de que algo estaba interfiriendo con las conexiones nerviosas. Cuando le pedí que siguiera mi dedo con los ojos, noté pequeñas interrupciones en el movimiento, como pequeños saltos que indicaban problemas en la circulación cerebral.
También hice algo que muy pocos doctores hacen. Le pregunté detalladamente sobre los horarios en que tomaba cada medicamento. Y aquí descubrí otro problema grave. Francisco estaba tomando 3 de los 4 medicamentos en la mañana, con el estómago vacío, y el cuarto en la noche antes de dormir. Esta combinación de horarios estaba creando picos y valles en su sistema circulatorio que ponían su cerebro en riesgo durante las horas más críticas del día. Vi en sus ojos la misma frustración que he visto en cientos de hombres que llegan a mi consultorio sintiéndose traicionados por su propio cuerpo. Hombres que hicieron todo lo que se supone que deben hacer: ir al doctor regularmente, tomar sus medicamentos, seguir las indicaciones, y aún así se sienten cada vez peor. Pero lo que nadie le había dicho a Francisco es que existe una manera específica de tomar estos mismos medicamentos que no solo elimina el riesgo, sino que potencia sus beneficios. Una combinación exacta de horarios, cantidades y complementos naturales que pueden hacer que estos 4 medicamentos trabajen a su favor en lugar de en su contra. Ahora les voy a explicar exactamente qué le dije a Francisco que hiciera paso a paso, con todos los detalles específicos que transformaron completamente su salud en menos de 3 meses. Y aquí no voy a dejarles nada en misterio. Les voy a dar toda la información completa para que ustedes puedan implementarlo también si están en una situación similar. Lo primero que hice fue replantear completamente el horario de medicamentos de Francisco. El problema no eran los medicamentos en sí, sino cuándo y cómo los estaba tomando. Le expliqué que existe una cronofarmacología, que es la ciencia de cuándo tomar cada medicamento para maximizar sus beneficios y minimizar sus riesgos. El primer cambio fue con el bloqueador de canales de calcio. Francisco lo estaba tomando a las 7 de la mañana con el estómago vacío, lo cual creaba una caída muy drástica de la presión arterial justo cuando el cuerpo necesita energía para empezar el día. Le indiqué que lo tomara exactamente a las 10:45 de la mañana, 1 hora y 15 minutos después de desayunar, junto con un vaso de agua tibia y una cucharada sopera de aceite de oliva extra virgen prensado en frío. ¿Por qué esta combinación específica? El aceite de oliva contiene compuestos llamados polifenoles, que ayudan a que el medicamento se absorba de manera más gradual, evitando los picos y caídas bruscas de presión arterial. Además, tomarlo después del desayuno permite que el medicamento trabaje en armonía con los ritmos naturales del cuerpo, cuando la presión arterial tiende a subir naturalmente durante el día. El segundo medicamento que modificamos fue la metformina para la diabetes. Francisco la estaba tomando 2 veces al día, a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche, con el estómago vacío. Esta rutina estaba causando fluctuaciones extremas en sus niveles de azúcar, lo que contribuía a los problemas de circulación cerebral. Le cambié a un horario muy específico: media pastilla a las 9 de la mañana, exactamente 30 minutos después de terminar de desayunar, y media pastilla a las 3:30 de la tarde, 2 horas después de comer. Pero aquí viene la parte crucial. Le indiqué que antes de tomar cada dosis de metformina, consumiera exactamente 2 nueces de Castilla frescas, masticadas completamente hasta formar una pasta en la boca. Las nueces contienen ácidos grasos omega 3 y magnesio, que ayudan a que la metformina funcione de manera más eficiente y reducen significativamente los efectos secundarios que estaban afectando su circulación. El tercer medicamento era la estatina para el colesterol, que Francisco tomaba por las mañanas. Este era uno de los errores más graves, porque las estatinas funcionan mejor cuando se toman por la noche, ya que el colesterol se produce principalmente mientras dormimos. Le cambié el horario a las 9:30 de la noche, exactamente 2 horas después de cenar, junto con un suplemento muy específico. Le indiqué que junto con la estatina tomara 100 miligramos de coenzima Q10, que es un nutriente que las estatinas agotan del cuerpo y cuya deficiencia contribuye a problemas circulatorios cerebrales. Pero no cualquier coenzima Q10, tenía que ser la forma ubiquinol, que es la más fácil de absorber para hombres mayores de 50 años, y tenía que tomarla junto con una cucharadita de aceite de coco orgánico para maximizar su absorción.
El cuarto medicamento, el antiinflamatorio para sus dolores de espalda, era el más problemático de todos. Francisco lo estaba tomando todos los días, lo cual es extremadamente peligroso para el sistema cardiovascular cuando se combina con los otros 3 medicamentos. Le expliqué que solo lo tomaría cuando realmente lo necesitara, máximo 3 veces por semana, y nunca 2 días seguidos. Pero lo más importante fue lo que le dije que hiciera en lugar del antiinflamatorio diario. Le preparé una fórmula natural específica que ha demostrado ser tan efectiva como los medicamentos para el dolor, pero sin los riesgos cardiovasculares. Esta fórmula consistía en una cucharada sopera de cúrcuma orgánica en polvo, mezclada con una cucharadita de pimienta negra recién molida, una cucharada de jengibre fresco rallado y 2 cucharadas de miel de abeja pura de Jalisco. Francisco tenía que preparar esta mezcla cada domingo para toda la semana, mantenerla en el refrigerador en un frasco de vidrio oscuro y tomar una cucharada sopera exactamente a las 12 del día, entre comida y desayuno, con un vaso de agua tibia. La curcumina de la cúrcuma es un antiinflamatorio natural poderoso. La pimienta negra aumenta su absorción en un 2000%. El jengibre mejora la circulación y la miel proporciona la energía necesaria para que todos los compuestos trabajen eficientemente. Pero no termina ahí. Le agregué un quinto elemento que era crucial para su recuperación, un protocolo específico de hidratación. Francisco tenía que tomar exactamente 2,5 litros de agua al día, pero no de cualquier manera. Tenía que tomar un vaso de agua tibia con el jugo de medio limón orgánico al levantarse, antes que cualquier otra cosa. Luego, un vaso de agua simple cada 2 horas exactas durante el día, y terminar con un vaso de agua tibia con una pizca de sal marina 2 horas antes de acostarse. Esta hidratación específica ayuda a que todos los medicamentos circulen correctamente por el cuerpo, previene la formación de coágulos y mantiene el cerebro con la cantidad exacta de oxígeno que necesita. Muchos de los síntomas que estaba experimentando Francisco se debían a deshidratación crónica combinada con los efectos de los medicamentos. También le indiqué un ejercicio muy específico que tenía que hacer todos los días a las 6:30 de la mañana, antes de tomar cualquier medicamento. Consistía en caminar exactamente 20 minutos a paso moderado, donde pudiera mantener una conversación, pero sintiera que estaba haciendo un esfuerzo ligero. Durante la caminata, tenía que hacer ejercicios de respiración profunda, inhalar durante 4 pasos, mantener el aire durante 2 pasos y exhalar durante 6 pasos. Este protocolo de ejercicio y respiración activa la circulación cerebral de manera natural, prepara el cuerpo para recibir los medicamentos de la manera más eficiente y reduce significativamente el riesgo de coágulos cerebrales. Además, le ayuda al cuerpo a despertar gradualmente, evitando los cambios bruscos de presión arterial que son tan peligrosos en las primeras horas del día. Le expliqué a Francisco que tenía que seguir este protocolo exacto durante 12 semanas, sin modificar nada, sin saltarse ningún paso. Los primeros cambios los notaría en las primeras 2 semanas, pero la transformación completa requería de este tiempo para que su cuerpo se adaptara completamente al nuevo régimen. Durante las primeras 2 semanas, Francisco notó cambios sutiles pero importantes. Me llamó para decirme que los dolores de cabeza habían disminuido en intensidad. Ya no sentía esa presión constante detrás de los ojos que lo había estado molestando por meses. También me comentó que estaba durmiendo mejor. Ya no se despertaba varias veces durante la noche y por las mañanas se sentía más descansado. Lo más significativo fue que su esposa notó que Francisco había dejado de hacer esos movimientos extraños con las manos mientras dormía. También le comentó que lo veía más alerta durante las conversaciones, ya no se quedaba con la palabra en la boca como antes. Estos cambios tempranos me indicaron que estábamos en el camino correcto. En las semanas 3 y 4, las mejoras se volvieron más evidentes. Francisco me reportó que ya no sentía esos mareos o esa sensación de desconexión que había estado experimentando. Su concentración en el trabajo había mejorado notablemente. Ya no necesitaba leer los reportes varias veces para entenderlos. Además, su energía durante el día era más estable.
Ya no tenía esos altibajos que lo dejaban agotado por las tardes. Durante el segundo mes, la transformación fue realmente impresionante. Francisco vino a consulta con una sonrisa que no había visto en su primera visita. Me contó que se sentía como hacía años no se sentía, con energía para trabajar jornadas completas sin problemas, con la mente clara y alerta durante todo el día. Sus dolores de espalda y rodillas habían mejorado tanto que apenas necesitaba el antiinflamatorio. Tal vez una vez por semana, cuando había tenido un día particularmente pesado en el trabajo. Lo que más me emocionó fue cuando me dijo que había vuelto a hacer cosas que había dejado de hacer por cómo se sentía. Había empezado a salir con su esposa los fines de semana, a caminar por el centro histórico de Querétaro, algo que habían dejado de hacer porque Francisco se cansaba demasiado rápido. También había vuelto a jugar fútbol los domingos con sus compañeros de trabajo, una actividad que había abandonado porque sentía que ya no tenía la resistencia ni la coordinación de antes. Al final del tercer mes, cuando Francisco regresó para su evaluación completa, los resultados fueron extraordinarios. Su presión arterial estaba perfectamente controlada, pero sin las fluctuaciones extremas que tenía antes. Sus niveles de azúcar en sangre estaban en el rango ideal, mejor controlados que nunca. Su colesterol había bajado aún más, pero lo más importante, todos los marcadores de inflamación en su sangre habían disminuido significativamente. Cuando le hice las mismas pruebas neurológicas que le había hecho en su primera consulta, todos los signos preocupantes habían desaparecido. Sus reflejos estaban normales, el seguimiento ocular era perfecto, y su respuesta a los estímulos era la de un hombre 10 años más joven. Francisco me dijo textualmente: «Doctora, siento como si hubiera recuperado mi vida. No sabía lo mal que me estaba sintiendo hasta que empecé a sentirme bien otra vez». Su esposa me comentó que Francisco había vuelto a ser el hombre alegre y activo que ella recordaba. Me dijo que ahora él era el que proponía planes para salir, el que tenía energía para ayudar con las tareas de la casa, el que se despertaba de buen humor por las mañanas. «Es como si hubiera regresado de un lugar muy oscuro», me dijo, y esas palabras me llegaron al corazón. Lo más impactante fue cuando Francisco me trajo los resultados de unos estudios que le había pedido su cardiólogo. Los estudios mostraron que su riesgo cardiovascular había disminuido en un 65% en solo 3 meses. Su doctor no podía creer la mejoría tan drástica en tan poco tiempo. Francisco me contó que su cardiólogo le preguntó qué había hecho diferente, y cuando le explicó sobre el nuevo protocolo de medicamentos y los cambios naturales, el doctor quedó tan impresionado que le pidió que le diera mi información para referirme a otros pacientes. Los hijos de Francisco también notaron el cambio. Me contó que su hijo mayor le había dicho: «Papá, hacía mucho tiempo que no te veía tan activo y tan contento». Su nuera le comentó que ahora Francisco jugaba con sus nietos con una energía que no había tenido en años, y que los niños siempre preguntaban cuándo iba a llegar el abuelo para jugar con ellos. Pero lo que más me emocionó fue el cambio en la perspectiva de Francisco sobre su futuro. En su primera consulta me había confesado que tenía miedo de volverse una carga para su familia, que se preocupaba por no poder seguir trabajando y mantener a su esposa. Ahora me decía que se sentía optimista sobre los años que le quedaban por delante, que tenía planes y proyectos que quería realizar con su familia. Francisco había recuperado no solo su salud física, sino también su confianza en sí mismo y su entusiasmo por la vida. Y entonces pasó algo que me hizo entender la verdadera importancia de lo que habíamos logrado juntos. La transformación de Francisco me enseñó varias lecciones fundamentales que creo que todos los hombres mayores de 50 necesitan conocer. La primera y más importante es que sentirse mal no es normal solo porque estés envejeciendo. Si te levantas cansado, si tienes dolores de cabeza frecuentes, si sientes que tu mente no está tan clara como antes, tu cuerpo te está diciendo que algo no está funcionando correctamente. La segunda lección es que muchas veces el problema no son los medicamentos que tomas, sino cómo y cuándo los tomas. La mayoría de los doctores no tienen tiempo de explicarte los horarios ideales para cada medicamento,
y muchas veces las instrucciones en las cajas son muy generales. Pero la diferencia entre tomar un medicamento en la mañana o en la noche, con comida o sin comida, puede ser la diferencia entre que te ayude o te haga daño. Otra lección crucial es que tu cuerpo necesita apoyo adicional cuando estás tomando múltiples medicamentos. Los medicamentos funcionan, pero también agotan ciertos nutrientes de tu cuerpo y pueden interferir con procesos naturales importantes. Complementar tu tratamiento con elementos naturales específicos no es medicina alternativa, es medicina inteligente. También aprendí que la hidratación adecuada es crítica, especialmente cuando tomas varios medicamentos. La mayoría de los hombres mayores de 50 están crónicamente deshidratados sin saberlo, y esta deshidratación multiplica los efectos secundarios de los medicamentos y reduce su efectividad. Pero no es solo tomar más agua, es tomarla de la manera correcta, en los horarios correctos. El ejercicio ligero pero constante es otro factor que marcó una diferencia enorme en el caso de Francisco. No hablo de ir al gimnasio o hacer rutinas complicadas. Hablo de caminar 20 minutos diarios de manera consciente, prestando atención a tu respiración y a cómo se siente tu cuerpo. Este ejercicio simple activa tu circulación de maneras que ningún medicamento puede hacer por sí solo. Una lección que me impactó profundamente es la importancia de tener a alguien que vea el panorama completo de tu salud. Cuando tienes múltiples doctores para diferentes condiciones, es muy fácil que se pierdan de vista las interacciones entre todos tus tratamientos. Necesitas a alguien, ya sea un doctor o tú mismo, que esté monitoreando cómo todo funciona junto. También me quedó claro que los síntomas neurológicos sutiles, como dificultad para encontrar palabras, pequeños olvidos o sensaciones de desconexión, nunca deben ignorarse en hombres que toman múltiples medicamentos. Estos síntomas pueden ser señales tempranas de que algo está interfiriendo con la circulación cerebral y atenderlos a tiempo puede prevenir complicaciones serias. Otra lección importante es que los cambios positivos pueden empezar muy rápido cuando haces los ajustes correctos, pero la transformación completa toma tiempo. Francisco empezó a sentirse mejor en las primeras 2 semanas, pero su cuerpo necesitó 3 meses para adaptarse completamente y mostrar todos los beneficios. La paciencia y la consistencia son fundamentales. Me di cuenta también de que muchos hombres, como Francisco, están tomando antiinflamatorios diariamente sin darse cuenta del riesgo que esto representa para su sistema cardiovascular. Existen alternativas naturales que son igual de efectivas para el dolor crónico, pero sin los riesgos. No es necesario sufrir con dolor, pero tampoco es necesario arriesgar tu vida por aliviarlo. Finalmente, la lección más importante que me dejó este caso es que nunca es tarde para mejorar tu salud de manera significativa. Francisco tenía 62 años, había estado sintiéndose mal por meses y en solo 3 meses logró una transformación que ni él mismo creía posible. La edad no es una barrera para sentirse bien, es solo una razón más para ser más inteligente sobre cómo cuidas tu cuerpo. Si este contenido les está ayudando y quieren profundizar más en estos temas tan importantes para su salud, quiero invitarlos a conocer mi membresía privada, donde compartimos protocolos específicos como el que ayudó a Francisco. En la membresía tienen acceso a guías detalladas sobre cómo optimizar sus medicamentos, protocolos específicos para diferentes combinaciones de condiciones de salud y, lo más importante, seguimiento personalizado para casos individuales. También incluimos una comunidad privada donde hombres como ustedes comparten sus experiencias, se apoyan mutuamente y aprenden unos de otros sobre cómo envejecer con salud y dignidad. Tenemos sesiones mensuales en vivo donde respondo preguntas específicas y analizamos casos reales como el de Francisco. No es una obligación, es una opción para quienes quieren tomar el control de su salud de manera más profunda y tener el apoyo que necesitan para implementar estos protocolos correctamente. La salud no es algo que puedas dejar al azar, especialmente cuando estás tomando múltiples medicamentos y enfrentando los desafíos naturales del envejecimiento. Si deciden unirse,
Van a tener acceso inmediato a todos los protocolos que hemos desarrollado para diferentes combinaciones de medicamentos, guías nutricionales específicas para hombres mayores de 50, rutinas de ejercicio adaptadas para diferentes niveles de condición física y mucho más contenido práctico que puede transformar su calidad de vida como transformó la de Francisco. Es importante aclarar que esta información que les he compartido hoy es solo educativa y no reemplaza la consulta médica profesional. Cada caso es único y lo que funcionó para Francisco puede variar según su situación particular. Antes de hacer cualquier cambio en su salud, dieta o medicamentos, siempre consulten con su médico de confianza. Si experimentan síntomas graves como los que describí hoy, busquen atención médica inmediata. Mi objetivo es informarlos y orientarlos, pero la decisión final sobre su salud debe tomarse junto con su médico. Nunca suspendan medicamentos prescritos sin supervisión médica y siempre informen a todos sus doctores sobre todos los medicamentos y suplementos que están tomando. Miren, después de 15 años ayudando a hombres como ustedes, he aprendido que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, es la presencia de vitalidad, energía y esperanza. Francisco recuperó mucho más que su salud física, recuperó su confianza en el futuro y su capacidad de disfrutar la vida. Eso es lo que todos merecemos, sin importar nuestra edad o nuestras condiciones de salud actuales. Recuerden que nunca es tarde para hacer cambios positivos, pero tampoco esperen hasta que sea demasiado tarde para empezar a cuidarse. Su cuerpo les habla todos los días. Aprendan a escucharlo y a darle lo que necesita para funcionar correctamente. Ustedes se merecen vivir sus años dorados con salud, energía y alegría. Importante. Esta información es solo educativa y no reemplaza la consulta médica profesional. Cada caso es único y lo que funcionó puede variar según tu situación particular. Antes de hacer cualquier cambio en tu salud, dieta o medicamentos, siempre consulta con tu médico de confianza. Si experimentas síntomas graves, busca atención médica inmediata. Mi objetivo es informarte y orientarte, pero la decisión final sobre tu salud debe tomarse junto con tu médico. Un abrazo sincero de quien se preocupa por ti, doctora Mariana Salazar, especialista en salud de los adultos mayores.